Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Estamos viendo la sintaxis de Java y a continuación vamos a ver operadores, precedencia y promoción. Los operadores. Los operadores se dividen en las siguientes categorías: los operadores de asignación, los operadores aritméticos, relacionales, condicionales o lógicos y los operadores a nivel de bits. A su vez, los operadores pueden ser unarios, es decir, solamente actúan sobre un operando, o pueden ser binarios, aquellos que actúan sobre dos operandos. Los operadores ternarios son aquellos que actúan sobre tres operandos. Vamos a empezar con el operador de asignación. Este es el operador binario igual. De esta forma, el valor del operando derecho se copia a la memoria indicada por el operando izquierdo. Es decir, con este yo puedo asignar el valor de una expresión a una variable. Este es el formato donde yo especifico la variable igual a una expresión. La expresión me regresa un valor que puede ser de diferente tipo. También puedo poner una lista de variables, las cuales estoy asignando a una expresión, y esto me permitiría abreviar muchas expresiones de asignación en una sola expresión de asignación. El tipo de dato de las variables, estas variables deben ser del mismo tipo o más grandes que el tipo de la expresión. Bueno, pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entendamos lo que es promoción. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo a S le estoy asignando la cadena hola. S debe ser un objeto de tipo string. O aquí yo tengo una variable X que debe ser de tipo float o double, al cual estoy asignando el valor de 3.5f. ¿Por qué puede ser double? Porque un flotante cabe perfectamente en un doble. Aquí yo tengo A igual a B más 40. De esta forma, A y B deben ser de tipo int o long. O por ejemplo, yo puedo poner Y igual a Z igual a 2 por X, donde X y Y deben de ser float o double. Vamos a ver los operadores aritméticos. Estos pues son prácticamente los mismos que has utilizado en cualquiera de los lenguajes que ya conozcas. Los operadores aritméticos pueden actuar sobre números enteros y reales. En algunos casos también pueden actuar sobre cadenas de texto. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver, no te preocupes. Los operadores binarios aritméticos son la suma, la resta de operandos, la multiplicación de operandos, la división de operandos, y también tenemos este operador para obtener el residuo de una división. Es decir, yo efectúo una división de enteros y lo que obtengo es el residuo de esa división. También tengo el operador más, que es un operador en este caso también de concatenación. Esto es, por si uno de los operandos es un string. Es decir, yo puedo concatenar al string otros operandos. Vamos a ver también lo que es la clase math. La clase math pues es una recopilación de métodos útiles que me va a servir para realizar cálculos matemáticos. ¿Cómo se utilizan? Pues especifico el nombre de la clase y el método, indicando aquí los argumentos, y de esta manera pues obtengo un resultado. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero obtener el valor absoluto de un valor. En este caso type, que es el tipo que regresa ABS y el valor que recibe, puede ser double, puede ser float, int o long. Este me devuelve el valor absoluto del valor recibido. También tengo el método sale, el cual, ¿qué hace el método sale? Devuelve el número entero
más pequeño, mayor o igual al valor. Aquí el argumento que recibe es un double y el método regresa un double. También tengo el método exp. Este me devuelve el número Euler elevado a la potencia que está aquí indicada en el valor. Tengo el método max. El método max me devuelve el valor más alto de los dos argumentos que aquí estoy indicando. Por ejemplo, en este caso sería el valor más alto entre A y B. Tengo el método POW, que es para elevar un valor a una potencia. De esta forma, el valor de B lo elevaría a la potencia P. Tengo el método random, que devuelve un número aleatorio en el rango de 0 a 1. Tengo el método round, que devuelve el resultado de redondear el valor recibido, es decir, si el valor tiene una parte fraccionaria que es de 0.5 o más, pasa al siguiente entero. Tengo también el método sin, que lo que hace es que me devuelve el seno trigonométrico de un ángulo expresado en radianes. Promoción de tipos. ¿Qué es esto? Esto es que cuando se efectúa una operación entre variables y o datos que son de diferente tipo, los tipos más pequeños se pueden promover al tipo más grande. Por ejemplo, si yo sumo un long con un int, el resultado va a ser un long. Es decir, si la expresión incluye una operación de asignación, la variable destino deberá ser del tipo más grande o mayor al que haya en la expresión. Por ejemplo, si yo estoy sumando un entero con un long, el resultado se debe guardar en una variable de tipo long o más grande que el long. ¿Cuál es el orden de promoción? El byte se puede promover a un short, el short a un char, el char a un int, el int a un long, el long a un float, el float al double, el double al string. Por ejemplo, yo aquí tengo una variable que es de tipo short. A esta variable estoy haciendo la suma de un byte con un short. Es decir, el resultado tiene que ser un short porque en la expresión entre el byte y el short es el más grande. Por ejemplo, ahora aquí tengo un string donde estoy diciendo que el string 1 le estoy concatenando un entero y un doble. ¿El resultado cuál va a ser? El resultado va a ser un string, porque string podríamos decir es el operando más grande. Ahora, si yo estoy sumando un float con un long y un double, de estos tres, el más grande va a ser el double y el resultado se tiene que almacenar en un double o uno más grande. Vamos a ver algunos ejemplos que no son válidos, es decir, hay errores. Yo declaro una variable b, que es de tipo byte, y le estoy asignando el valor de 300. Esto no es válido. ¿Por qué razón? Porque un byte es de 8 bits. Al ser de 8 bits, los valores que se pueden almacenar en un byte van de 0 a 255 y por lo tanto el 300 ya está fuera de rango. Es decir, esta constante ya no podría ser una constante de tipo byte, sino tendría que ser una constante de tipo int. Aquí estamos asignando a la variable f, que es de tipo float, el valor 687.3. ¿Dónde está el error? El error está en que la constante 687.3 es de tipo double. ¿Por qué es de tipo double? Porque no le estamos indicando que es un float. Si quisiéramos que esta fuera un float, tendríamos que agregarle una f al final. Es decir, si la expresión del lado derecho tiene un tipo de dato mayor que la variable destino, entonces se puede forzar la asignación mediante un cast, pero esto nos va a llevar a una pérdida de datos casi de seguro. Por ejemplo, yo podría asignar la constante 300 a la variable b, que es de tipo byte. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo que hacer aquí un cast.
¿Qué es el cast? Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner entre paréntesis antes de la expresión cuál va a ser el tipo al cual se va a convertir el resultado de la expresión, que en este caso es una constante. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí nos va a quedar en la B el valor de 44. ¿Por qué razón? Pues porque la variable B, que es de tipo byte, solamente es de 8 bits y solamente va a guardar los 8 bits menos significativos del número, que en este caso inicialmente es 300. Los demás bits que estén a la izquierda se van a ignorar, es decir, se eliminan los bits más significativos. Ahora, si yo quiero asignar a esta variable float el valor de 687.3, yo puedo hacer un cast y convertirla a float. En este caso no se van a perder valores. ¿Por qué? Porque el 687.3 cabe perfectamente en un float. También lo que puedo hacer es indicar una F al final de la constante y con eso yo estoy forzando a que esta literal o constante sea un float. Vamos a seguir viendo otros ejemplos no válidos. Aquí yo estoy asignando a la variable D el valor de 65.535.27. Ahora yo estoy queriendo copiar el valor de D a la variable I, que es de tipo int. ¿Por qué no se puede esto? Porque un double es más grande que un entero. Por lo tanto, esta asignación no es una asignación válida. De la misma forma, si yo lo tratara de asignar a un short, pues tampoco se puede. ¿Por qué? Pues porque un short también es un entero, pero ahora es de 16 bits. De hecho, es más pequeño que el int que tengo definido con la variable i, que es de 32 bits. Vamos a ver unos ejemplos válidos, donde primero hago el cast y luego la asignación. Aquí estoy declarando la variable d con el valor 65.535.27 y ahora esta variable d la estoy convirtiendo a un entero utilizando el cast antes de asignarla a la variable i. De igual manera, yo puedo convertir la variable d a un short para asignarlo a un short que es de 16 bits. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí va a haber un resultado que va a estar fuera de rango. ¿Por qué razón? Porque el número, si yo lo representara en 32 bits, me va a dar 16 bits en 0, 16 bits en 1, que en un entero perfectamente cabe el 65.535 en un entero de 32 bits. Pero en un entero de 16 bits, estos 16 bits se van a copiar a los 16 bits que ocupa el short, pero se efectúa el complemento a 2. ¿Por qué? Porque el bit más significativo va a ser 1, es decir, el bit de signo va a ser 1, y por lo tanto esto va a ser equivalente a -1. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.